Muy buenas noches, les habla Nelson Almazán. Hoy vamos a hablar del gobierno moral. Este video estoy haciendo porque existe mucha ignorancia de parte de los pastores en hablar como términos política y además decir que es pecado no distinguir el término politiquería, cuando en la Biblia habla del término gobierno, ¿no? Y gobierno tendrá que ver pues con el término política también, desde un punto de vista científico, por supuesto. Bueno, para esto estamos viendo un cuadro, dice la felicidad. Otra definición que es el tono emocional sostenido, dice, ¿no? Además dice, perceptible a lo largo de un espectro continuo que va desde la tristeza a la felicidad o cualquier estado emocional prolongado que influye en la personalidad y el funcionamiento vital de una persona. La felicidad. La felicidad más que todo se puede decir, es un funcionamiento vital para la persona y va más que una emoción, ¿no? Una emoción es más suspicaz o transitoria, pero la felicidad es una emoción, es más que una emoción, más bien es algo que influye en la personalidad. Bueno, ¿por qué empiezo con esto? Porque todo gobierno moral, primeramente, nuestro Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, tiene un gobierno moral, Nuestro Señor Jesucristo gobierna. Van a encontrar eso en la Biblia, ¿no? Gobierna. Ahora, todo gobierno terrenal debe ser la continuación de un gobierno moral. Si no fuera así, yo no tengo como cristiano por qué aceptar a este gobierno terrenal si va en contra del gobierno moral de Dios. Eso sería la figura. Ahora, detrás del gobierno moral de Dios hay el término felicidad. Y la felicidad debe estar ligada a la santidad. Tenemos que decir a la gente que la felicidad, si quieres ser feliz, no es que acumules más dinero. Si quieres ser feliz, tienes que buscar el Espíritu Santo para que en ti haya el fruto del Espíritu Santo o el resultado del Espíritu Santo, que será pues la felicidad basada en el Espíritu Santo y en la santidad. Por eso en las traducciones en el griego se habla del espíritu de santidad, ¿no? Tenemos que enseñar a la gente que la felicidad está en la santidad. Y es así un punto. Vámonos a otro cuadro ahora, ¿no? Ese es un punto muy importante entender. Ahora, este gobierno moral, me refiero ahora al terrenal, que es la continuación del gobierno moral de Dios, debe dar una importancia a la ley natural. ¿Qué es una ley natural? La ley natural es una ley ya dada en el mundo, ya dada en la realidad, ¿no? Y no necesita no necesita ser reglamentado, no necesita ser regulado, ¿no? Sino ya está en el mundo. Esto es lo que se habla en el campo del derecho como el jus naturalismo. Bueno, aquí vamos a dar características, ¿no? Importancia de la ley natural, ámbito donde podemos entendernos todos los hombres, fundamento y garantía de los derechos humanos, criticada, olvidada y negada. Hoy en día todo el derecho no es jus naturalista, sino es jus positivista. Ese es el problema, que la ley natural, los 10 mandamientos es una ley natural, en que ya está dada, ¿no? Por ejemplo, si nosotros legalizaríamos, en el supuesto caso se legalizaría el asesinato, la organización y toda la sociedad fuera un caos. Entonces son necesarios que haya una organización en la sociedad, y para eso la mejor fórmula es la ley natural. Y la ley, ahora vamos a ver otro término que son las características de la ley moral. La ley moral es universal en cuanto a todos los hombres tienen una naturaleza común, rige para todos, es evidente como independencia de las leyes humanas, la razón emite juicios de obligación respecto a lo que debe hacerse y evitarse, inmutable y objetiva, existe con independencia del hombre y aunque su conocimiento admite errores, esto no atenta contra su existencia. Debemos volver para hablar de un gobierno moral de Dios, debemos tener estas características, ¿no? En nuestras leyes. Las características de las leyes morales son universales, evidentes e inmutables, muy contrario a lo que son las leyes jus positivistas, ¿no? Cuando hablo del término jus, estoy hablando del derecho positivista. Hoy en día en Bolivia pero emerge fuertemente lo que es el derecho positivista, ¿no?
Este derecho que aún quiere regular el pensamiento de las personas, ¿no? Atentando en contra de leyes fundamentales basadas en las leyes naturales. Es por eso que el gobierno moral de Dios tiene características de estas leyes, ley natural, ley moral, ¿no? Son universales. A ver, vamos a ver otro cuadro. Bueno, el agente moral responsable, dice, ¿no? Cada persona, una vez que ha aceptado a Jesús, tiene leyes morales universales, ¿no? Dentro de su ser, que es el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es un agente moral? Es una persona que contagia a los demás, si quiere decírselo así en buen sentido, buenas acciones, buena conducta, ¿no? Y cada influencia en los demás. Ese es un agente moral responsable. Todos somos sujetos morales, pero no todos somos agentes morales responsables. El agente moral responsable cuestiona éticamente por aspectos implicados en sus actos y sus creencias. Distingue, anticipa las consecuencias que algunos hechos puedan traer. Analiza racionalmente los pros y los contras de sus acciones, ¿no? Y ahí ustedes van a ver las características, ¿no? Después de hecho anterior, obra de acuerdo a sus conclusiones obtenidas. El agente moral, aparte que está siempre ligado al bien, cuestiona y reflexiona la moralidad y las leyes, ¿no? Eso es muy importante entender. Actualmente eso no hay en el positivismo y en las leyes, sobre todo del socialismo, ¿no? Que trata de controlar todo. ¿Qué es el agente moral? Es una persona. No ignore las circunstancias ni las consecuencias de su acción, o sea que su conducta tenga un carácter consistente, ¿no? Que la causa de sus actos, este es el mismo y un otro agente y debe partir de una causa interior. O sea, se habla que hay una libertad pero con responsabilidad. Hoy en día se habla mucho de la libertad, pero no se habla de la responsabilidad, ¿no? El hombre es libre, pero también debe ser responsable de sus acciones. La ideología de género y otros lavados de cerebro hacen énfasis en la libertad, pero nadie quiere ser responsable de sus actos, ¿no? Entonces ahí es donde se entra el caos, y es por eso importante que los pastores y otras personas que hablan del ámbito o dicen que la política es del mundo, pues no manejan estos términos básicos, ¿no? Que están en la Biblia, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una definición de lo que es lo moral, definición de la ley. Esta ley es eterna, divina, natural, humana, ¿no? Es más que todo eclesiástica, o sea, basada en las escrituras, ¿no? Es una ley eterna, la providencia con la que Dios provee los medios para que las criaturas consigan su fin, ¿no? O sea, cuando hablamos de la ley moral natural, más al naturalismo, son normas que ya Dios ha impuesto y ha dado en la naturaleza y en el mundo, ¿no? Me refiero a los 10 mandamientos, a los 613 mitzvahs, a muchos mandamientos, por si acaso, ¿no? En el Nuevo Testamento, por ejemplo, no enseñar diferentes doctrinas es un mandamiento, ¿no? Entonces todas esas leyes morales no pueden cambiar en el espacio y tiempo. Ahora, cuando los gobiernos del mundo, y más que todo de idolatría, cambian estas leyes, pues van a la perdición, ¿no? Entonces es por eso importante, ¿no? Ahora, gobierno es el mecanismo mediante el cual se mantiene un orden reglamentado, ¿no? La maquinaria para hacer y reforzar las decisiones colectivas en la sociedad en todos lados. Gobierno proviene de la palabra griega kubernao, que quiere decir pilotear un barco, el capitán de un barco, ¿no? Y ahí lo vamos a ver el concepto, pero el gobierno, Dios nos ha dado, a Jesús, su Padre le dio un gobierno ilimitado, ¿no? Con estas leyes naturales, ¿no? Que hemos visto anteriormente y basadas pues en los 10 mandamientos y en todos los mandamientos en sí, ¿no? Y sobre todo todos estos mandamientos se resumen pues en el amor, esto en Mateo 22, 37 al 38. Pero eso debería ser la lectura de que por qué debería entrar un cristiano al ámbito de política. Porque la política es el arte de administrar ligado a un gobierno, ¿no? Ahora, hay lucha de gobiernos actualmente en el mundo. Primeramente quiero puntualizar antes de entrar a eso. Debería hablarse más que todo de gobiernos, gobierno moral y gobierno antimoral. Cualquier cristiano que debería entrar a política o quisiera entrar, ¿no? Ahora, eso es un punto. Lo vamos a ver en la segunda parte. A ver.